estadísticas. Ya vimos que las variables estadísticas pueden ser cuantitativas, toman valores numéricos, estas pueden ser discretas y continuas. Cualitativas, toman valores no numéricos. También vimos que las variables estadísticas se representan mediante tablas de frecuencias, también lo hacen mediante gráficos estadísticos, y las variables estadísticas se pueden expresar mediante medidas estadísticas, que pueden ser medidas de centralización. ¿Qué nos indican? Nos indican en torno a qué valores se agrupan los datos de nuestra variable. Las medidas de centralización que vamos a ver son la media aritmética, la moda y la mediana. O sea que en esta clase nos vamos a ocupar de las medidas estadísticas, de las medidas de centralización. Empecemos por la media aritmética, que también la vamos a llamar promedio, y es el resultado de la división entre la suma de todos los valores registrados y la cantidad de registros efectuados. Se puede hallar la media solo para variables cuantitativas. Y esto es importante, que solo se puede hallar para variables cuantitativas. Se va a denotar la media aritmética con la letra X y la rayita arriba. Veamos un ejemplo. El ejemplo 3 me dice, ¿cuál es la medida de las edades de estos amigos? Y las edades son 3 años, 5 años, 6 años, 8, 9, 9 y 9. Y me pregunta cuál es la media, o media aritmética o promedio, de esta serie de datos que son las edades de unos amigos. ¿Cómo vamos a calcular la media de estos datos? Vamos a sumar todos los datos y lo vamos a dividir en la cantidad de datos que he sumado. Veamos, por ejemplo, en este caso. Tengo 3, 5, 6, 8, 9, 9 y 9. Voy a sumar todos estos datos. Pero antes de sumar 3 veces 9, lo que voy a hacer es sumar el 3 más el 5 más 6 más 8 más 9 por 3, o sea, la cantidad de veces que se repite el 9. A toda esta suma la vamos a dividir en 7, por eso la línea de fracción. Estamos calculando la media aritmética, también llamada media o también llamada promedio. Entonces, veamos los términos. Tengo 3, 5, 6, 8 y 9 por 3, 27. Sumo esto, me da 49, dividido en 7 me da de 7. Me dice que la media de las edades es 7. De esa manera, con este ejemplo, hemos calculado la media aritmética, una de las medidas de centralización que estamos estudiando. Veamos la moda. Esta otra medida de centralización, ¿cómo se calcula? Me dice, la moda es el valor que se registra más veces, es decir, el de mayor frecuencia absoluta. En caso de existir dos valores de la variable que tengan la mayor frecuencia absoluta, habría dos modas. Si no se repite ningún valor, no existe moda. Se puede hallar la moda para variables cualitativas y cuantitativas, y esto también es importante. Podemos calcular la moda a estos dos tipos de variables, cualitativa y cuantitativa. Se denota con la sílaba mo. Y vamos a ver una serie de ejemplos. Veamos el ejemplo 4. Se ha anotado el número de hermanos que tiene un grupo de amigos. Los datos obtenidos son los siguientes. O sea que se ha preguntado cuántos hermanos tenían un grupo de amigos. Y las respuestas son las siguientes. 1 ha contestado, 1, 1, 1. Otros han contestado que tienen 2 hermanos. 3 amigos tienen 2 hermanos.
otros 2 amigos tienen 3 hermanos y otro amigo tiene 4 hermanos. Ahora, quiero saber cuál es la moda de esta serie de datos. O sea, cuál es el valor que más se repite. Si bien acá es un poco evidente, porque la cantidad de datos, ¿sí? Cantidad es poca, la cantidad de datos, yo puedo ver cuál es la moda, pero podemos hacer una tabla, ¿sí? En donde podemos poner la variable, que es número de hermanos, y la cantidad de veces que se repite, que sería la frecuencia. Veamos, ¿cuáles son los datos, los valores que toma número de hermanos? La variable es número de hermanos. Toma los valores 1, 2, 3 y 4. El dato 1, ¿cuántas veces se repite? 4. Acá lo vemos, 4 veces. El dato 2 se repite 3 veces. El dato 3 se repite 2 veces. Y el 4 se repite una sola vez. Entonces, con esta tabla es evidente que el valor que más se repite es el 1. Entonces, la moda es 1. Es el dato que más se repite, es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, la moda del número de hermanos es 1. Este es el ejemplo 4 que nos muestra cómo sacar la moda. Veamos el ejemplo 5. Tengo esta serie de datos, 2, 3, 4, 5, 6 y 9. En este caso no hay ningún valor que se repita, por lo tanto la muestra no tiene moda, ¿sí? Veamos el ejemplo 6. Esta es la serie de datos, están ordenados, de manera que podemos ver que el 1 se repite 3 veces, el 4 2, el 5 3, el 7 1, el 8 1 y el 9 3. Hemos dicho que la moda es el valor que más se repite. Y en este caso hay 3 valores que tienen la misma frecuencia absoluta, o sea que se repiten la misma cantidad de veces. El 1, el 5 y el 9. En este caso vamos a decir que la distribución es bimodal o multimodal, es decir, tiene varias modas. ¿Cuáles son las modas acá? El 1, el 5 y el 9. La moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso son 3. Entonces la distribución es multimodal, ¿sí? Porque tiene más de 2. Bimodal se debía si tiene 2 modas. Este es multimodal. Veamos el ejemplo 7. Este ejemplo tiene una característica. Lo que está en negrita serían los valores que tienen la misma frecuencia absoluta. Fíjate, el 3 se repite 2 veces, el 5 2 veces. Y estos valores son adyacentes, o sea, uno está al lado del otro. En este caso, para calcular la moda cuando suceda esto, que los valores que tienen la misma frecuencia son adyacentes, ¿sí? Uno está al lado del otro, para calcular la moda lo que vamos a hacer es el promedio de esos valores. O sea, vamos a sumar el 3 más el 5, y como en este caso son 2, lo vamos a dividir en 2 y nos da de 4. Este sería otro ejemplo de cómo calcular la moda. Y el último parámetro, o la última medida de tendencia central que estamos estudiando, ¿sí? Las medidas de centralización. Ya vimos la media aritmética, cómo calcularla, ya vimos la moda, cómo calcularla. Veamos la última, que es la mediana. Ya vimos la media, ya vimos la moda, los 3 ejemplos. Veamos el último, que es la mediana. La mediana es el valor ubicado en el lugar central, al ordenar todos los datos de menor a mayor. Cuando un número de datos es par, es el promedio entre los 2 valores centrales. Se puede hallar la mediana solo para variables cuantitativas. De nuevo, eso es importante. Se denota con la sílaba me. Veamos ejemplos. Me dan una serie de datos y me piden que calcule la mediana de un conjunto de datos. Estos son los datos que tengo. Si yo quiero calcular la mediana, lo que voy a hacer es, como primer paso, ordenarlo a los datos de menor a mayor, como muestra acá el ejemplo. Fíjate que tenemos 2, 3, 3, 4, 5, 5, 8. Están ordenados todos los datos de menor a mayor.
La mediana va a ser el valor central, el dato central. Como en este caso el conjunto de datos es impar, o sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, después que lo ordenamos de menor a mayor, la mediana va a ser el valor central, que en este caso, como el dato es, la cantidad de datos es impar, va a ser 1 el valor central, y en este caso es 4. Entonces la mediana es 4, porque está en el medio, ¿sí? Tengo 3 hacia la izquierda, 3 hacia la derecha, 3 datos hacia la derecha. ¿Qué pasaría? Fíjate que no es complicado, solamente tenemos que ordenar de menor a mayor, y si es impar, el valor del medio central es la mediana. ¿Qué sucede si el conjunto de datos, ¿sí? La cantidad de datos es par, como en este? Veamos. Ordeno de menor a mayor y me quedan 2 datos centrales. La mediana va a ser el promedio de esos 2 datos centrales, ¿sí? Como son 2, el promedio sería, lo voy a calcular dividiendo en 2. Entonces voy a hacer 6 más 8, que en este caso me da 14, lo divido en 2 y me da 7. La mediana de estos datos es 7. Veamos un ejemplo 10. Y acá en este ejemplo te muestro, te doy una serie de datos y te pido que me calcules las medidas de tendencia central, o sea, la media, la moda y la mediana. Fíjate que acá están los datos. Vamos a calcular la media de las edades, o la media aritmética, o el promedio. Recordad que es lo mismo. Vamos a sumar todos los datos. Fíjate que el 17 se repite 2 veces, por eso pongo 17 por 2. Más el 15 se repite 4, 15 por 4, después está más 18, más 16, y todo dividido en 8, que es la cantidad de datos. Esto me da 16. Ya tengo que la media es 16. ¿Cómo vamos a calcular la moda? La variable es edades. ¿Y cuáles son? 15, 16, 17, 18. Frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite. El 15, 4, el 16, 1. El 17, 2, el 18, 1. Entonces, ¿cuál es la moda? El valor que tenga mayor frecuencia absoluta. La mayor frecuencia absoluta es 4, entonces la moda es este valor, 15. Ahí tenemos, la moda es 15. Y de esa serie de datos también vamos a calcular la mediana. No te olvides que hay que ordenarlos de menor a mayor. Ordenamos los datos en forma creciente, que es lo mismo que decirte de menor a mayor. Como el número de datos es impar, la mediana es el valor central. Entonces fíjate, como tengo 8 datos, ¿sí? La mitad de 8 es 4, o sea, 1 más sería el valor central, o sea, el dato número 5, cuento 1, 2, 3, 4, 5, ahí tengo el valor central, ¿sí? La mediana es 16. Bien. Después de esta teoría, lo que se pide en esta clase, ¿sí? La actividad propuesta es calcular la media o promedio, la mediana y la moda correspondiente a las situaciones que aparezcan en el ejercicio 3.